Me llamo Kaya Nordström y el momento en que mi vida cambió para siempre fue cuando Victor Tmen me miró directamente a los ojos y dijo, buena suerte encontrando otro trabajo a tu edad en el sector tecnológico. Mientras se reía tan fuerte que su taza de café llegó a resonar contra el escritorio, yo acababa de colocar mi carta de renuncia frente a él. 12 años. 12 años había trabajado como su supuesta analista senior, viendo cómo presentaba mis revolucionarios algoritmos de optimización de datos en conferencias de la industria, reuniones de junta directiva y cumbres tecnológicas como si fueran sus propias innovaciones brillantes. El mundo entero de la tecnología conocía a Victor Tmen como el genio visionario que había transformado 3 grandes industrias con soluciones algorítmicas revolucionarias. Lo que no sabían era que yo había diseñado cada una de esas líneas de código. Pero déjame hacer una pausa un segundo aquí antes de ir más profundo en lo que ocurrió. ¿Podrías por favor tomarte unos segundos para contarme en los comentarios desde dónde me estás escuchando? Porque quiero saber hasta dónde llega mi historia. Y también suscríbete, dale like y activa la campanita, porque lo que estoy a punto de contarte se va a poner absolutamente salvaje y no vas a querer perderte lo que sucede después. Bien, entonces allí estaba yo, de pie en la oficina de esquina de Víctor en el piso 42, mirando a este hombre que había construido toda su carrera sobre mi trabajo, tratando mi renuncia como si fuera una especie de broma. Tenía 53 años, el cabello plateado, y siempre llevaba esos trajes azul marino carísimos que probablemente costaban más de lo que la mayoría gana en un mes. El tipo de hombre que nunca se cuestionaba por qué merecía estar en la cima. En serio, continuó, recostándose en su silla como si me hiciera un favor al reconocer siquiera mi existencia, tienes 41 años. En años tecnológicos eso es prácticamente ser una reliquia. Y, honestamente, ¿qué experiencia tienes realmente aparte de seguir mis instrucciones durante más de una década? Yo simplemente me quedé allí, sosteniendo una caja de cartón. Nada elegante, solo una caja de mudanza común que había tomado del armario de suministros. Víctor la miró con una curiosidad leve. ¿Qué es eso? ¿Tus baratijas personales, fotos familiares y tazas de café? Mis discos duros de respaldo, respondí con calma. Su expresión cambió ligeramente. No era pánico todavía, pero sí confusión. ¿De qué? Preguntó. De cada iteración de algoritmos, cada experimento fallido, cada momento de descubrimiento. 12 años de registros de desarrollo, commits de código con marcas de tiempo y documentación de diseño, todo almacenado en mi nube personal, naturalmente. Vi cómo literalmente el color desaparecía de su rostro. Porque Víctor tenía un secreto que yo había guardado durante 12 años, jamás había entendido ni una sola línea del trabajo técnico. Ni un algoritmo, ni una optimización, ni siquiera los principios básicos detrás de los sistemas que lo habían hecho famoso. Era, en esencia, un presentador muy bien pagado que se había vuelto extremadamente bueno en explicar mis innovaciones como si él mismo las hubiera creado. No puedes llevarte información propietaria de la empresa, dijo, pero su voz ya había perdido toda esa arrogancia confiada de unos momentos antes. En realidad, sí puedo. La política de la empresa, sección 7.3, establece claramente que las copias de seguridad de investigación personal y la documentación de desarrollo pertenecen al empleado que las creó. Esa política la escribí yo misma hace 3 años, cuando tuvimos aquella auditoría de seguridad. Tú mismo la firmaste sin leerla, ¿recuerdas? Lo que pasaba con Víctor era que siempre había sido demasiado arrogante para molestarse en aprender los detalles técnicos de nada. Se sentaba en nuestras reuniones de desarrollo, asentía en los momentos adecuados, hacía un par de preguntas superficiales y luego entraba en las salas de juntas a presentar mi trabajo con total confianza. Durante 12 años lo vi adjudicarse el mérito de algoritmos que habían revolucionado la gestión de inventarios de grandes cadenas minoristas, optimizado redes de suministro de empresas de transporte global y creado modelos predictivos que ahorraron millones de dólares anuales a compañías manufactureras. Hablemos de esto con calma, dijo, poniéndose de pie e intentando recuperar algo de autoridad. Esos algoritmos fueron desarrollados en tiempo de la empresa, usando recursos de la empresa. Usando mi cerebro, lo interrumpí. Mi educación, mi creatividad, mi capacidad de resolver problemas. Y según los acuerdos de propiedad intelectual que me hiciste firmar, cualquier documentación que yo haya creado con fines de aprendizaje y desarrollo personal me pertenece. He tenido mucho cuidado con eso durante 12 años. La verdad era que había estado planeando este momento durante exactamente 18 meses. Comenzó cuando escuché a Víctor, en la fiesta navideña de la empresa, hablar con el presidente de la junta sobre cómo él era la mente innovadora detrás de nuestro éxito, cómo había desarrollado personalmente cada algoritmo importante,
Como la compañía estaría perdida sin su genio técnico. Estaba quizá a 3 metros de mí, describiendo en detalle cómo supuestamente había creado el modelo de optimización que a mí me había tomado 8 meses perfeccionar, trabajando noches y fines de semana para resolver problemas que él ni siquiera podía comprender. Esa noche comencé a documentarlo todo, cada correo en el que le explicaba conceptos técnicos, cada reunión en la que me pedía que lo guiara a través de algoritmos que él aseguraba haber inventado, cada revisión de código en la que sus sugerencias dejaban en claro que no entendía ni los principios básicos de la programación. Creé una línea de tiempo detallada de cada innovación, cada descubrimiento, cada solución que había salido solo de mi trabajo. Además, continué, no voy a necesitar buscar otro trabajo. Ya acepté un puesto. ¿Dónde? Preguntó. Exagendo. Directora de tecnología en Quantum Dynamics. Quantum Dynamics era nuestro mayor competidor. Llevaban 3 años intentando reclutar a la mente brillante detrás de nuestras innovaciones algorítmicas, enviando ofertas cada vez más generosas que Víctor siempre había interceptado y descartado sin decírmelo. Lo que Víctor no sabía era que, hace 6 meses, por fin había logrado ponerme en contacto con su jefa de ingeniería, una mujer llamada la doctora Priya Vázquez, que en realidad entendía la innovación técnica cuando la veía. No puedes, dijo Víctor, hay cláusulas de no competencia, que se aplican a ti, no a mí. Lo interrumpí con firmeza. Nunca se me consideró lo suficientemente alta en la jerarquía de gestión como para estar sujeta a acuerdos ejecutivos de no competencia. Otro descuido en tu manejo de contratos. Vi a Víctor intentar procesar lo que estaba ocurriendo. En su mente, yo era solo su asistente que resultaba ser buena con las computadoras. La idea de que pudiera manejar de forma independiente negociaciones corporativas, marcos legales y movimientos estratégicos de carrera estaba completamente fuera de su comprensión de quién era yo. El verdadero problema, Víctor, le dije, es que nunca te molestaste en aprender qué era lo que te hizo famoso. Verás, esto era lo que iba a suceder. En 6 meses yo lanzaría en Quantum Dynamics soluciones algorítmicas de próxima generación que harían que nuestros sistemas actuales parecieran simples calculadoras. No eran mejoras sobre algoritmos existentes, eran enfoques completamente nuevos que había estado desarrollando en mi tiempo personal. Innovaciones que representaban el próximo paso evolutivo en la optimización de datos. Cuando Quantum Dynamics comenzara a mostrar estos sistemas revolucionarios, la industria tecnológica reconocería de inmediato el avance. Los expertos empezarían a hacer preguntas sobre cómo funcionaban estos algoritmos, solicitarían artículos técnicos, exigirían explicaciones detalladas de la metodología. Y Víctor no tendría absolutamente ninguna respuesta. Mientras tanto, nuestros sistemas actuales empezarían a envejecer sin mí allí para refinar y optimizar continuamente los algoritmos. El rendimiento iría decayendo poco a poco. Los sofisticados protocolos de monitoreo y ajuste que yo había construido empezarían a fallar sin alguien que entendiera la arquitectura subyacente. Pero la verdadera obra maestra iba a ser el circuito de conferencias de la industria. Víctor ya se había comprometido a dar conferencias magistrales en 4 de los eventos tecnológicos más importantes de los próximos 8 meses. Se esperaría que hablara de innovaciones técnicas, que respondiera preguntas detalladas sobre enfoques algorítmicos y que debatiera con otros expertos sobre direcciones futuras de desarrollo. Excepto que nunca había entendido nada de eso. Yo siempre había preparado sus presentaciones, escrito sus puntos de discusión e incluso le había susurrado respuestas a través de auriculares durante las sesiones de preguntas y respuestas. Sin mí, estaría de pie frente a cientos de expertos de la industria con nada más que palabras de moda memorizadas y explicaciones superficiales. No entiendes lo que estás haciendo, dijo Víctor, pero su voz temblaba ahora. Esto destruirá tu carrera. Nadie volverá a confiar en ti si robas información propietaria. No estoy robando nada. Me estoy llevando mi propio trabajo. Y, de hecho, la doctora Vázquez ya me ha puesto en contacto con abogados de patentes, muy interesados en revisar la documentación que he mantenido. Al parecer, podría haber preguntas sobre si las patentes registradas bajo tu nombre reflejan con precisión al verdadero inventor. Fue entonces cuando el rostro de Víctor se puso completamente blanco. Las patentes. 18 innovaciones algorítmicas diferentes, todas registradas bajo su nombre como inventor principal, con mi nombre apenas como investigadora colaboradora. Patentes que valían millones en ingresos de licencias. Patentes que formaban la base del portafolio de propiedad intelectual de la empresa. Patentes que yo podía demostrar que había desarrollado enteramente por mi cuenta. Los registros de desarrollo con marcas de tiempo son particularmente interesantes, continué. Muestran una progresión clara de innovación, resolución
de problemas y descubrimientos técnicos que corresponde exactamente con cada registro de patente importante. Lo que no muestran es ninguna aportación, retroalimentación o contribución tuya más allá de aprobar la implementación final. Víctor se dejó caer de nuevo en su silla. Podía prácticamente verlo calculando las implicaciones. Si esas patentes eran impugnadas, si yo podía probar que era la verdadera inventora, las consecuencias financieras serían catastróficas. La empresa podría perder su portafolio de propiedad intelectual, los acuerdos de licencia podrían invalidarse, el valor de las acciones desplomarse y la reputación de Víctor sería completamente destruida. ¿Qué quieres?, preguntó en voz baja. No quiero nada de ti, Víctor. Solo me voy. Pero pensé que debía saber lo que se viene. Me giré hacia la puerta, cargando mi caja de discos duros de respaldo. 12 años de innovación. 12 años de soluciones revolucionarias. 12 años de genialidad técnica que habían sido atribuidos a un hombre que no podría escribir ni un algoritmo básico de ordenamiento aunque su vida dependiera de ello. Lo verdaderamente trágico, dije, deteniéndome en la entrada de la oficina, es que si me hubieras dado el crédito que merecía, si hubieras reconocido mis contribuciones, si me hubieras tratado como una socia en lugar de una subordinada, nada de esto estaría pasando. Habría estado feliz de quedarme y seguir desarrollando innovaciones bajo un reconocimiento compartido. Espera, murmuró. Pero yo ya me alejaba por el pasillo en el que había pasado 12 años siendo invisible. Pasé frente a la sala de conferencias donde Víctor había presentado mi trabajo a incontables ejecutivos, pasé junto al escritorio donde resolví problemas que él ni siquiera podía comprender. Las puertas del ascensor se cerraron y vi descender los números de los pisos, 42, 41, 40, 39. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de la doctora Vázquez. El equipo legal ha revisado tu documentación. Los abogados de patentes quieren reunirse la próxima semana. Esto va a ser más grande de lo que pensamos. Sonreí por primera vez en meses, porque lo que Víctor no sabía era que esto apenas comenzaba. Los discos de respaldo, la documentación, los desafíos de patentes, todo eso eran solo los movimientos de apertura. Lo que realmente iba a destruirlo era algo mucho más simple y mucho más devastador. En exactamente 3 semanas, Víctor estaba programado para dar la conferencia magistral en el International Conference on Algorithmic Innovation. 3.000 de los principales expertos tecnológicos del mundo estarían viendo. El tema de la presentación era optimización de próxima generación, enfoques revolucionarios para la resolución de problemas complejos. Iba a transmitirse en vivo, grabarse para la posteridad y contar con periodistas de todas las grandes publicaciones tecnológicas. Y Víctor tendría que dar esa presentación sin mí escribiéndole los puntos de conversación, sin mí preparándole las diapositivas, sin mí soplándole respuestas a través de un auricular. Tendría que pararse frente a toda la industria tecnológica y explicar algoritmos que nunca había entendido, discutir innovaciones que no podía comprender y responder preguntas técnicas sobre un trabajo que jamás había hecho en realidad. El ascensor llegó a la planta baja y las puertas se abrieron hacia el vestíbulo donde había entrado como una analista senior invisible hacía 12 años. Pero estaba saliendo como algo completamente diferente. Estaba saliendo como alguien que estaba a punto de cambiarlo todo. Pasaron 3 semanas y vi cómo el mundo de Víctor se desmoronaba desde mi nueva oficina en Quantum Dynamics. La doctora Vázquez me había dado un despacho de esquina en el piso 38, con ventanas que daban a la ciudad, un equipo de 12 ingenieros brillantes y un presupuesto de desarrollo que triplicaba lo que Víctor había asignado alguna vez a innovación. Pero lo realmente entretenido era observar la presencia de Víctor en redes sociales. Víctor siempre había sido extremadamente activo en plataformas profesionales, publicando a diario sobre filosofía de la innovación, ideas de liderazgo, supuestos avances técnicos. Ese tipo de contenido que había construido su reputación como líder de pensamiento en desarrollo algorítmico. Solo que ahora, conmigo fuera, sus publicaciones se volvían cada vez más desesperadas y evidentemente superficiales. 3 días después de mi salida publicó sobre la importancia de los entornos de desarrollo colaborativo. 5 días después fue sobre aprovechar la experiencia del equipo para lograr resultados óptimos. Para la segunda semana ya solo compartía artículos escritos por otros con comentarios vagos como interesantes perspectivas sobre tecnologías emergentes. La comunidad tecnológica empezaba a notarlo. Los comentarios en sus publicaciones estaban cambiando de un compromiso respetuoso a un cuestionamiento sutil. Nos encantaría escuchar tu opinión técnica sobre los desafíos de implementación mencionados aquí. Oh, Víctor, ¿podrías explicar cómo este enfoque difiere de tu metodología de optimización? Víctor no podía responder a ninguno.
Mientras tanto, yo estaba viviendo el mejor momento de mi vida. La doctora Vázquez me había presentado al equipo de ingeniería como su nueva directora de tecnología. Y cuando les mostré mis enfoques algorítmicos de próxima generación, la sala quedó completamente en silencio. No era un silencio de confusión, era un silencio de impresión. Esto está al menos 5 años por delante de cualquier cosa que haya visto en la industria, dijo Cheney, nuestro arquitecto de software senior. ¿Cuánto tiempo llevas desarrollando estos conceptos? Unos 3 años, en mi tiempo libre, le dije que estaba esperando la oportunidad correcta para implementarlos de forma adecuada. ¿Por qué tu empresa anterior no siguió adelante con este nivel de innovación? Preguntó. Yo solo sonreí. La dirección no era lo suficientemente sofisticada técnicamente para entender el potential. Pero la parte realmente hermosa fue ver a Víctor intentar mantener sus compromisos como conferencista sin mí. 2 semanas después de mi partida estaba programado para un panel en una cumbre tecnológica regional. Vi la transmisión en vivo. Desde mi nueva oficina. El moderador le preguntó sobre los desarrollos recientes en la optimización de Machine Learning. Víctor dio una respuesta ensayada sobre marcos algorítmicos adaptativos que sonaba como si la hubiera memorizado de un libro de texto. Cuando llegó la pregunta de seguimiento, ¿puedes guiarnos a través de un ejemplo de implementación específico? Víctor en realidad se quedó en silencio 15 segundos antes de dar una respuesta completamente genérica sobre metodologías de pruebas iterativas. Los otros panelistas intercambiaron miradas. La doctora Amanda Riley, de Stanford, parecía genuinamente confundida. Víctor, eso es interesante, pero esperaba que pudieras hablar sobre la arquitectura técnica detrás de tus modelos de optimización, las bases matemáticas que los hacen tan efectivos. Otra pausa. Bueno, Amanda, creo en mantener las discusiones técnicas accesibles a audiencias más amplias, pero esta es una conferencia técnica, replicó ella. Nuestra audiencia quiere específicamente conocimientos algorítmicos. Datalatos. Víctor esquivó de nuevo y pude ver el momento exacto en que la expresión de la doctora Riley pasó de expectativa a desconcierto y luego a preocupación. Al final del panel ella prácticamente llevaba toda la conversación mientras Víctor asentía y hacía comentarios vagos sobre ecosistemas de innovación. Los blogs tecnológicos lo captaron de inmediato. Ha perdido Víctor Tmen su ventaja técnica, fue el titular en Tech Insider 3 días después. El artículo era sutil pero devastador, cuestionando si los líderes de la industria se estaban desconectando demasiado del trabajo práctico de desarrollo. Pero nada de eso se comparó con lo que ocurrió la noche anterior a la International Conference on Algorithmic Innovation. Estaba trabajando tarde en Quantum Dynamics, dándole los toques finales a nuestra nueva plataforma de optimización, cuando sonó mi teléfono. Número desconocido. Por favor, necesito tu ayuda. Era la voz de Víctor, pero completamente diferente a la del ejecutivo confiado con el que había trabajado. Sonabaroto. Víctor, ¿cómo conseguiste este número? Llamé a tu antiguo apartamento. Tu vecino me dio tu celular. Escucha, sé que las cosas terminaron mal, pero estoy en serios problemas. La presentación de mañana, no puedo hacerlo sin tu ayuda. Me recliné en la silla. ¿Qué exactamente me estás pidiendo? Necesito el contenido técnico, las diapositivas, los puntos de conversación, las explicaciones. Te pagaré honorarios. De consultoría, lo que quieras, solo ayúdame a superar esta presentación. Víctor, llevas 12 años presentando mi trabajo. Seguramente ya lo entiendes lo suficiente como para explicarlo tú mismo. Sabes que no. Siempre lo has sabido. Y allí estaba. Después de 12 años, Víctor Tmen finalmente admitía que nunca había entendido nada del trabajo sobre el cual había construido su carrera. Lo siento, Víctor, pero no puedo ayudarte. Ahora tengo mis propias responsabilidades. Me van a destruir ahí arriba. 3000 personas. Transmisión en vivo. Grabado para siempre. Si no puedo responder sus preguntas técnicas, entonces quizá no deberías haber pasado 12 años fingiendo ser algo que no eres. Colgué. A la mañana siguiente estaba sentada en la primera fila de la International Conference on Algorithmic Innovation, rodeada de las mentes técnicas más brillantes de la industria. La doctora Vázquez estaba a mi lado junto con todo nuestro equipo de ingeniería. Habíamos sido invitados como huéspedes especiales para conocer en primicia algunas de las innovaciones que Quantum Dynamics anunciaría en los próximos meses. Damas y caballeros, anunció el moderador, por favor den la bienvenida a Víctor Tmen, director de innovación de Technova Solutions, presentando optimización de próxima generación, enfoques revolucionarios para la resolución de problemas complejos. Víctor salió al escenario y pude ver su nerviosismo a 30 metros de distancia. Sus movimientos eran rígidos, su sonrisa forzada.
Me miró directamente a mí, en la primera fila, y vi algo que casi parecía una súplica en sus ojos. Su presentación comenzó de manera predecible, comentarios de apertura ensayados sobre la importancia de la innovación, declaraciones genéricas sobre avances algorítmicos, generalidades amplias sobre tendencias de la industria. Las diapositivas eran obviamente improvisadas a último minuto, gráficos básicos, fotos de stock, viñetas sin sustancia. Durante los primeros 10 minutos logró mantener la ilusión, pero entonces la doctora Patricia Wong, del MIT, levantó la mano. Víctor, gracias por la introducción. ¿Podrías guiarnos a través de las bases matemáticas de tu enfoque de optimización? Específicamente, ¿cómo manejas la satisfacción de restricciones multidimensionales en entornos dinámicos? Victor la miró fijamente durante lo que pareció una eternidad. Esa es una excelente pregunta, Patricia. Los fundamentos matemáticos son bastante complejos. Sí, pero ¿podrías darnos el marco matemático real, los algoritmos, el análisis de complejidad computacional? Bueno, sin entrar demasiado en detalles, Víctor, esta es una conferencia técnica. Estamos aquí específicamente para entrar en detalles. Vi el rostro de Víctor pasar de la confusión al pánico y la desesperación. Me miró otra vez y pude ver cómo calculaba si yo podría ayudarlo de alguna manera. Pero me limité a quedarme allí, inexpresiva. El marco implica procesos iterativos y matrices de optimización. La doctora Wong ahora parecía genuinamente preocupada. Lo siento, Víctor, pero ¿podría ser más específico? ¿Estás usando descenso de gradiente, algoritmos genéticos, redes neuronales, programación dinámica? ¿Cuál es el enfoque real? Es una metodología híbrida que combina múltiples enfoques. ¿Cuáles enfoques específicamente? Y. Fue en ese momento cuando Víctor se derrumbó por completo. Los detalles técnicos son propietarios y no puedo compartir la implementación específica sin. Víctor fue interrumpido por el Dr. James Zuckerberg, de Google. Estás presentando en una conferencia técnica, el objetivo entero es compartir los detalles técnicos. No estamos pidiendo el código, estamos pidiendo la metodología. Y, sinceramente, añadió la doctora Sarah Kim, de Amazon, algunas de las afirmaciones en tu resumen parecen matemáticamente imposibles. Estás sugiriendo mejoras de optimización que violarían principios fundamentales de complejidad computacional. Sentí a la doctora Vázquez tensarse a mi lado. Se inclinó y susurró, ¿tú escribiste ese resumen? No, le susurré de vuelta. Eso fue todo, Víctor, tratando de sonar impresionante. Lo que ocurrió después fue absolutamente brutal de presenciar. La doctora Kim se levantó y caminó hasta el micrófono en la sección del público. Víctor, he estado siguiendo tu trabajo durante años y debo preguntar directamente, ¿realmente entiendes los algoritmos que presentas como tus innovaciones? El auditorio quedó completamente en silencio. 3.000 personas observando a Víctor Tmen siendo confrontado en una transmisión en vivo por una de las investigadoras algorítmicas más respetadas del mundo. Esa es una pregunta inapropiada. ¿Lo es? Replicó ella. Porque he revisado tus publicaciones recientes en redes sociales, tus participaciones en paneles y ahora esta presentación, y estoy viendo un patrón constante de evasión técnica. Te desvías cada vez que se te piden detalles de implementación específicos. La doctora Wong se levantó. En realidad, Sara plantea un punto interesante. Víctor, ¿podrías explicar por qué tu modelo de optimización afirma lograr soluciones en tiempo polinómico para problemas que son fundamentalmente NP completos? No creo que este sea el foro apropiado para. Este es exactamente el foro apropiado, lo interrumpió el Dr. Zuckerberg, que ya estaba de pie. Estás haciendo afirmaciones sobre avances algorítmicos revolucionarios. Estamos pidiéndote que expliques cómo funcionan. Y entonces ocurrió algo que yo no había planeado, algo que hizo que este momento fuera aún más perfecto de lo que había imaginado. La doctora Vázquez se puso de pie. En realidad, creo que puedo responder a esas preguntas, dijo, su voz clara resonando a través del sistema de sonido del auditorio. Todas las cabezas en la sala se giraron hacia ella. Víctor parecía a punto de desmayarse. Doctora Vázquez, dijo el moderador, visiblemente confundido, usted no está programada para presentar hasta esta tarde. Lo sé, pero creo que ha habido un malentendido significativo sobre la fuente de estas innovaciones algorítmicas. Los modelos de optimización que Víctor ha estado presentando durante los últimos 12 años no fueron desarrollados por Víctor ni por su equipo en Technova Solutions. El auditorio estalló en murmullos de confusión. Fueron desarrollados por la doctora Kaya Nordström, quien recientemente se unió a Quantum Dynamics como nuestra directora de tecnología. La doctora Vázquez hizo un gesto hacia mí y, de pronto,
3000 pares de ojos estaban enfocados en mí en lugar de en Víctor. ¿Quisieras explicar las bases matemáticas que Víctor parece incapaz de discutir? Me levanté lentamente, el corazón acelerado pero la mente completamente clara. En realidad, dije, será un placer. Caminé hacia el escenario, pasé junto a Víctor que parecía congelado en su lugar. El moderador me entregó el micrófono. Y miré hacia un auditorio lleno de los principales investigadores algorítmicos del mundo. El modelo de optimización que la doctora Kim cuestionó logra soluciones en tiempo polinómico reestructurando el espacio del problema en lugar de resolver directamente problemas NP completos, comencé. En lugar de tratar la satisfacción de restricciones como un solo problema complejo, el algoritmo lo descompone en una serie de tareas de optimización interconectadas que pueden resolverse de forma independiente y luego integrarse mediante una metodología de convergencia novedosa que desarrollé. Pude ver cómo los rostros en la audiencia se iluminaban con comprensión e interés. La doctora Wong preguntó sobre los fundamentos matemáticos. El enfoque central utiliza multiplicadores de Lagrange modificados combinados con descenso de gradiente adaptativo. Pero el verdadero avance fue darme cuenta de que podías tratar el espacio de restricciones como una variedad dinámica y usar geometría diferencial para optimizar la ruta de búsqueda. Durante los siguientes 20 minutos expuse los detalles técnicos de algoritmos que habían revolucionado 3 industrias. Expliqué los principios matemáticos, el análisis de complejidad computacional, los desafíos de implementación y las soluciones innovadoras que había desarrollado. La audiencia estaba completamente absorta, haciendo preguntas técnicas sofisticadas que respondí con facilidad y profundidad. Estas eran las conversaciones, había soñado con esto durante 12 años, discusiones con mentes brillantes que entendieran y apreciaran la complejidad de mi trabajo. Cuando terminé, el auditorio estalló en aplausos. Una ovación de pie de 3000 expertos técnicos que por fin comprendían lo que habían estado viendo en la industria por más de una década. Víctor seguía de pie en el escenario, pero parecía completamente olvidado, irrelevante. La doctora Kim se acercó de nuevo al micrófono. Este es un trabajo fascinante, pero debo preguntar, si tú desarrollaste estos algoritmos, ¿por qué Víctor Tmen los ha estado presentando como sus innovaciones durante 12 años? Miré directamente a Víctor, que estaba a unos 3 metros de mí. Esa es una pregunta que deberían hacerle a él. El auditorio volvió a quedar en silencio, esperando la respuesta de Víctor. Trabajamos como un equipo, un desarrollo colaborativo. Víctor, intervino el Dr. Akefer, si esto fue un trabajo colaborativo, ¿por qué no pudiste explicar ninguno de los detalles técnicos? La implementación específica fue manejada por Kaya, mientras tú te atribuías el mérito de sus innovaciones, terminó la doctora Vázquez. Y fue en ese momento cuando los periodistas tecnológicos en la audiencia se dieron cuenta de que estaban presenciando el mayor escándalo de fraude en la historia de la industria. Los teléfonos salieron, las transmisiones en vivo comenzaron a difundirse, las redes sociales explotaron. Víctor Tmen expuesto como fraude en conferencia internacional fue tendencia en cuestión de minutos. Pero el momento más hermoso llegó cuando la doctora Wong se acercó una última vez al micrófono. Víctor, creo que es hora de que abandones el escenario. Él se retiró, y nunca lo volví a ver. 6 meses después, yo estaba dando mi propia conferencia magistral en el mismo evento, presentando innovaciones algorítmicas que eran genuinamente revolucionarias. Quantum Dynamics se había convertido en el líder de la industria en tecnología de optimización y yo me había convertido en la experta reconocida que siempre había sido. La carrera de Víctor estaba completamente destruida. Technova Solutions perdió sus contratos principales, el precio de sus acciones colapsó y Víctor fue discretamente obligado a renunciar. Las patentes fueron impugnadas con éxito y yo fui reconocida como la verdadera inventora de innovaciones que valían millones en ingresos por licencias. Pero, ¿sabes cuál fue la parte más satisfactoria? 3 semanas después de la conferencia recibí una carta manuscrita de Víctor. No un correo electrónico, no un mensaje de texto, sino una carta real entregada a mi oficina. Decía. Pasé 12 años adjudicándome el crédito por tu genialidad y me convencí de que lo merecía porque era yo quien tenía el valor de presentarlo al mundo. Ahora me doy cuenta de que presentar el trabajo de otra persona no es valentía, es cobardía. Tú siempre fuiste la innovadora, la solucionadora de problemas, la mente brillante detrás de todo lo que logramos. Yo solo era la persona que se interponía en tu camino. Tenía razón. Y esa es mi historia, de analista senior invisible a directora de tecnología. De crédito robado a genio reconocido, de humillación laboral a transformación de toda una industria. A veces la mejor venganza no es vengarse, es convertirte en quien siempre estuviste destinada a ser. Así que esto es lo que quiero que hagas.
Si esta historia te inspiró, si te hizo pensar en tu propio potencial sin explotar, si te recordó que la brillantez no debe ser escondida ni robada, entonces comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Deja un comentario contándome un momento en el que tuviste que luchar por el reconocimiento que merecías y suscríbete, porque tengo más historias sobre personas que se negaron a seguir siendo invisibles. El mundo está lleno de Victor Tmen, adjudicándose el mérito de la genialidad de otros, pero también está lleno de personas como nosotros, esperando el momento correcto para salir a la luz. Tu momento está llegando. Créeme.